Hola, muy buenos días. Ya vamos a comenzar. Tuvimos unas pequeñas dificultades, les pido una disculpa, pero ya estamos listos. El día de hoy vamos a platicar acerca de algunas estrategias para generar conversaciones con adolescentes. Y para esta sesión tenemos a Claudia, que también durante la semana nos dio algunos tips para mantenernos en casa bien, para una buena relación con la familia ahorita que estamos de cuarentena. Les voy a platicar un poco más acerca de ella. Es licenciada en Psicología por la Universidad Intercontinental, tiene una maestría en Educación Especial en la misma institución, es diplomada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en Evaluación por Competencias y Planeación Estratégica, experta en interpretación de psicometría y generación de modelos de evaluación. También es consultora de capital humano, orientada a evaluación de personal, perfilamiento de puestos y atracción de talento. Tiene más de 10 años capacitando en escenarios presenciales y virtuales, atendiendo temas de desarrollo humano, evaluación, interpretación de psicometría y buenas prácticas de capital humano. Ha participado como ponente en foros como AMEDIR, Pemex, la Universidad Autónoma de Chilpancingo, entre las más importantes. Y bueno, bienvenida, Clau. Espero que estés lista y los dejo con Claudia. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por compartir nuevamente este espacio con nosotros ahora a través de esta modalidad que es el Facebook Live. Como comentó Lalo, estamos aprendiendo, experimentando con esta tecnología, por eso nos demoramos un poquito en iniciar. El objetivo de esta sesión es poder compartirles algunos aspectos para mantener los canales de comunicación o las vías de comunicación abiertas con nuestros adolescentes. En este momento en el que estamos atravesando por esta contingencia por la pandemia, muchos papás, mamás, profesores, profesoras, pues bueno, estamos en casa ya desde hace un par de semanas y bueno, pues los chicos evidentemente también, ¿no? Suspendieron clases desde el pasado 20 de marzo, entonces estamos en una dinámica familiar distinta, estamos en una dinámica familiar que nos obliga a compartir un espacio de manera conjunta y las 24 horas del día. Esto representa todo un desafío, ya que por un lado, los papás y las mamás tenemos que seguirnos ocupando de los temas y aspectos de trabajo y por el otro, necesitamos encontrar el balance o el equilibrio en términos de la gestión de la convivencia con los miembros de nuestra familia. En las redes y en las noticias y incluso a través de el WhatsApp, corre un montón de información, herramientas, elementos para ponerle actividades a los niños pequeños en nuestros hogares. Que si puedes hacer un recorrido virtual a alguno de los parques de Disney, que si hay un montón de plataformas que están apoyando la continuidad en el aprendizaje para los niños en edad escolar, es decir, para los chicos que están en primaria. Pero de pronto nos hemos olvidado de nuestros adolescentes. Muchos podrán decir, oye Claudia, pero los adolescentes pues ya tienen su propia rutina, los adolescentes tampoco les gusta como que los papás estemos ahí continuamente diciéndoles qué hacer o qué no hacer. Y sí, efectivamente, incluso en este momento, muchos de los adolescentes que están en casa están todavía al día de hoy tomando clases virtuales. Muchas instituciones educativas a nivel preparatoria, por ejemplo, implementaron el sistema de clases virtuales. Y entonces, bueno, bien o mal, ellos efectivamente tienen ya un poco parte del día ocupado. Y les digo que hasta hoy, porque hoy justamente es como la fecha en la que se va a iniciar ya el periodo vacacional de Semana Santa, ¿no? El receso de clases de Semana Santa.
Y entonces vienen 2 semanas en donde ya no va a haber clases virtuales por la mañana y nuestros adolescentes también requieren atención. Entonces, vamos a trabajar en comprender cómo mantenemos esas vías de comunicación, esos canales de comunicación abiertos, porque los niños pequeños son muy transparentes en términos de cómo se comunican. Ellos vienen con nosotros, se acercan, nos platican qué vieron en la televisión, cuál película revisaron hace un rato, cómo se sienten, qué extrañan al amigo, qué extrañan a la amiga. Los niños pequeños son muy transparentes. Pero cuando se inicia la etapa de la adolescencia, que es una etapa que, como ya la mayoría sabemos, está llena de cambios, y uno de esos cambios en particular es como la construcción y el afianzamiento de nuestra identidad. Y entonces cuando nos convertimos en adolescentes nos volvemos herméticos y empezamos a cerrar esos canales de comunicación. Por un lado, porque necesitamos como adolescentes esos momentos de intimidad como para entender esa ambivalencia que sentimos y que nos genera el decir, pues ni soy de aquí, ni soy de allá, ni soy niño pequeño, ni tampoco soy un adulto. Entonces sí, efectivamente necesitan sus momentos de intimidad, pero también como padres de familia es cuando mayormente debemos estar atentos a cuando ellos quieren hablar con nosotros, cuando ellos quieren comunicarse con nosotros. Con los niños pequeños somos los padres de familia o los adultos los que marcamos el ritmo en la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que a un niño pequeño le podemos preguntar cómo estás hoy, cómo te sientes, cómo te fue en el colegio, cómo te ha hecho sentir pasar tantos días en la casa, a quién extrañas, hagámosle una videollamada a algún familiar, etc. Generalmente el ritmo en la comunicación lo marcamos nosotros, pero con los adolescentes es completamente diferente. Con los adolescentes el ritmo en la comunicación lo marcan ellos. El que nosotros estemos continuamente, constantemente queriendo invitar a las personas o a los adolescentes a una conversación, puede ser que no sea el momento correcto. Puede ser que en ese momento nuestro adolescente no tenga apertura para hablar, no tenga apertura para comunicarse con nosotros, y debemos respetarlo. Por lo tanto, entonces deberíamos estar muy atentos, muy atentas a esos pequeños momentos en los que el adolescente tiene intención de comunicarse con nosotros. Lo primero que quiero que hagamos es un ejercicio de empatía. Y la idea de hacer este ejercicio de empatía es que en este momento todas las personas que estén conectadas, que sean mamás, papás de hijos o hijas adolescentes, incluso si hay por ahí algún profesor o profesora que, bueno, probablemente también sean papá y mamá en casa, yo quiero que en este momento podamos como cerrar los ojos y entonces, una vez que tengamos los ojos cerrados, podamos regresar a ese momento cuando tú eras adolescente. ¿Cómo te sentías de adolescente? ¿Cómo fue tu adolescencia? Piénsalo un momento. ¿Qué te hacía sentir que tus papás de pronto llegaran y quisieran explicarte sobre cualquier tema? O quisieran darte como un sermón, ¿no? Porque cuando queremos como papás o mamás comunicarnos con el adolescente, entonces se vuelve un sermón. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Te gustaba platicar con tus papás? ¿No te gustaba platicar con tus papás? ¿Cuáles eran los temas que te interesaba de pronto tratar con tus papás? ¿O cuáles eran los motivos por los cuales te acercabas con tu papá o con tu mamá a platicar sobre un tema? Y cuando lo hacías, ¿cómo te sentías?
¿Te sentías realmente escuchado, escuchada? ¿Te sentías realmente acompañado, acompañada? ¿O te sentías regañado o regañada? ¿Cómo te hubiera gustado a ti, como adolescente, que tus papás te hablaran o se comunicaran contigo? Estamos haciendo este ejercicio. Quienes cerraron sus ojos pueden abrirlos. Pero estamos haciendo este ejercicio porque uno de los pilares para poder mantener la comunicación abierta con nuestros adolescentes es justamente la empatía. Y la definición de empatía generalmente viene a nuestra mente como algo automático. Nos dicen empatía y decimos, claro, ponerse en los zapatos del otro. Pero ¿qué es ponerte en los zapatos del otro? ¿Realmente te pones en los zapatos del otro? Ponerte en los zapatos del otro implica justamente hacer esta reflexión e ir a esa vivencia. Por eso es que te pedí que cerraras los ojos. Tienes que ir a esa vivencia, tienes que ir a ese lugar y volver a sentir y volver a conectar con eso que sentías cuando eras adolescente. Eso es tener empatía. Y entonces a partir de eso, como papá o como mamá, podemos empezar a trabajar en comunicarnos de una mejor manera con nuestros adolescentes. Algo muy importante que también debes de tener presente es que este es el momento justo y preciso para que tú puedas mostrar un gran interés por el mundo en el que se desenvuelve tu adolescente. ¿Y qué es mostrar un gran interés? Los adolescentes hoy son nativos digitales. Lo sabes tú, lo sabes yo y lo sabe cualquier persona que tiene un adolescente en casa. Ellos son nativos digitales. Ellos rápidamente aprenden a conectarse y a compartir, ¿no?, su vida con otros a través de un entorno digital. Pero podemos entonces caer como papá y como mamá en un distanciamiento con nuestro adolescente porque lo vemos allá metido en el entorno digital y de pronto nosotros estamos, pues no sé, con la plancha encendida, dando una conferencia, atendiendo una reunión de trabajo, intentando cuidar a los más pequeñitos que son más demandantes. O sea, estamos inmersos en una dinámica distinta y no estamos poniendo atención en ese entorno digital en el que está metido mi adolescente. Necesito involucrarme. Necesito saber qué está viendo, por qué lo está viendo, con quién está hablando, de qué se trata el juego de moda que está jugando, cómo está llevando a cabo estas clases virtuales, qué tipo de actividades les están poniendo, a través de qué plataforma, etcétera, etcétera. En la medida que nos involucremos en ese mundo del adolescente, entonces va a ser más simple evitar estas actitudes que pueden representar un obstáculo o un bloqueo en la comunicación con ellos y ellas. No debemos minimizar las preocupaciones de nuestros hijos. A veces como adultos nos posicionamos en un lugar en donde decimos, ¿qué te puede preocupar? A ti como adolescente, ¿qué te puede preocupar? ¿Tienes una casa donde vivir? ¿Tienes comida? ¿Tienes educación? ¿Tienes, pues, no sé, acceso, insisto, a este entorno digital? Tienes muchos elementos, ¿no?, a tu alrededor que hacen tu vida simple. Y sí, puede ser que sí. Pero recuerden que en el interior del adolescente pasan muchas cosas. A nivel emocional está una revolución de cambios y que estos cambios a veces ni siquiera ellos mismos pueden comprenderlos. Puede ser que hoy se levantan de mal humor o se levantan irritables y ni siquiera ellos pueden entender por qué se sienten irritables. Puede ser que mañana se levantan eufóricos y tampoco saben por qué se sienten eufóricos. El trabajo como padre sería justamente ayudarles a identificar esas emociones, a conectar con ellas y a entender cómo pueden gestionarlas de un mejor modo. Negarles el apoyo en el momento en el que lo solicitan es otro de las cosas que bloquean las vías de comunicación. ¿Y a qué me refiero con esto?
Cuando tu hijo o tu hija adolescente vienen a pedirte ayuda, un consejo, quiere conversar contigo sobre un tema que por poco importante que parezca, en ese momento deberíamos de estar dejando cualquier cosa que estemos haciendo y poner atención. Porque el que quieran conversar conmigo sobre una película, el que me quieran platicar algo que le pasó al amigo de su amigo o al primo de su amigo, eh, bueno, es una de las señales más importantes de que tu adolescente quiere un consejo, quiere contactar contigo, necesita de tu apoyo. Entonces, no se vale que cuando viene tu adolescente, entonces tú estás mirando el WhatsApp o estás contestando un correo o estás leyendo el periódico. Necesitas poner atención. Hacer juicios de valor en las conversaciones bloquean los canales. Entonces, emitir juicios de esto está bien, esto está mal, esto está más o menos, esto está horrible, horrendo, eso lo único que hace es separarte cada vez más de tu adolescente. Puedes guiarlos, más no enjuiciarlos. Que nos pongamos en una actitud como de víctimas cuando nuestros hijos adolescentes quieren conversar con nosotros. ¿Y a qué me refiero con ponernos en una actitud de víctimas? Como cuando de pronto las mamás anteriormente nos decían, y les digo que anteriormente porque lo que sucede es que repetimos patrones. Entonces, uno de los patrones de las madres mexicanas, que además es muy reiterativo, muy repetitivo, es justamente este tema como de, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? A mí me va a dar el Tramafat, el Miminsky, el como le quieran llamar, ¿no? O sea, ya me subió la presión o ya me bajó la presión, ¿no? O sea, posicionarnos en un tema de esto que me estás contando me está haciendo sentir mal o me está generando un sentimiento de culpa porque entonces no te eduqué bien, porque entonces no te di buenos principios, porque, ¿saben? Insisto, esto es un patrón y es parte de la cultura mexicana y es parte de las mamás mexicanas. Sin embargo, necesitamos también como mamás o como papás escucharnos e identificar que si estamos generando ese tipo de diálogo, necesitamos cortarlo y transformarlo. Otra de las cuestiones o situaciones en las que caemos y que bloquean el canal de comunicación con el adolescente es que queremos resolver el problema o queremos resolver la situación que nos están platicando. Y entonces decimos, ay, pero es que ese problema que me estás platicando, bueno, pues es muy simple de atender. O sea, nada más ve con el profesor y dile que te haga otra vez el examen porque no pudiste ir ayer porque estabas enfermo de la garganta. Para nosotros puede parecer muy fácil, pero a lo mejor para tu hijo o tu hija adolescente no es fácil. O les decimos, pues si tomaste esa decisión en esta situación, asume las consecuencias de eso. Asume la responsabilidad. Yo me pongo en el lugar del adolescente y digo, híjole, ¿cómo asumo la responsabilidad? O sea, ni siquiera tengo claro cómo es que la tengo que asumir. Y entonces nosotros como papá o mamá creemos que vamos dando soluciones a los problemas, pero puede que esas soluciones ni siquiera sean útiles en realidad para ellos o ellas. Y bueno, obviamente utilizar cualquier tipo de sarcasmo como una herramienta de comunicación, pues en definitiva tampoco es la mejor manera de mantener abierta la vía o el canal de comunicación con el adolescente. ¿Y qué es el sarcasmo? No me estoy refiriendo a un sarcasmo como grave, ¿no? Gravoso, pero sí también repetimos patrones como estas frases ya hechas cuando vienen y nos preguntan, oye, mamá, es que fíjate que, oye, papá, es que fíjate que mi amigo Juan, sus papás lo dejan ir a las fiestas y quedarse hasta tarde en ellas, ¿no? Hasta las 3 de la mañana y tú nada más me das permiso hasta las 11. Y entonces contestamos,
contestamos como papá y como mamá. Pues sí, pero tú no eres Juan. Y además, ¿qué? Si Juan se tira de un pozo, ¿tú también te vas a tirar? ¿Saben? O sea, son frases hechas, insisto, es cultural. Sin embargo, este tipo de frases hechas, este tipo de sarcasmo que de pronto utilizamos y que incluso corre en las redes sociales como memes, porque además lo utilizamos con tanta frecuencia que por eso hacen memes al respecto, no es tampoco la mejor manera de establecer un clima de confianza dentro del cual entonces tu adolescente quiera realmente venir y conversar contigo. Ya vimos los no, ya vimos qué tipo de actitudes bloquean. Veamos entonces cómo sí, cuál es el camino justamente para ir creando esa sensación de empatía, ese clima de confianza y que entonces tu adolescente quiera venir y conversar contigo. Lo primero sería que puedas observar cuál es la rutina de tu adolescente. Se levanta y ¿qué hace? En este momento en el que estamos conviviendo tanto tiempo juntos dentro de casa, es mucho más simple poder observar. Y entonces a partir de esa rutina tendrás que ir aprendiendo justamente cuál es ese mundo en el que tu adolescente se desenvuelve. Quiénes son las amigas, cuáles son las aplicaciones que visita, cuál es su rutina, cuántas veces ve el YouTube, qué ve en YouTube o en cualquier otro tipo de plataforma. Le gusta armar cosas, le gusta la ciencia, le gustan los videojuegos. ¿Qué videojuego le gusta? Si en este momento yo les preguntara a ustedes como mamá y como papá, ¿cuántos videojuegos conocen? ¿Y cuántos ustedes saben de qué tratan? Si en este momento yo les preguntase, ¿conocen un videojuego que se llama Fortnite? Que es el como de moda en los chicos. Probablemente muchos me dirán que sí, porque lo han escuchado nombrar. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es la dinámica de ese videojuego? ¿De qué trata? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las tareas que los chicos tienen que ir cumpliendo? ¿Por qué se conectan varios chicos al mismo tiempo para jugarlo? ¿Tendrían la respuesta? Y entonces, curiosamente, el que puedas observar y aprender de ese mundo en el que están tus adolescentes, te va a llevar a poder generar conversaciones con ellos, ¿no? A entender por qué se conectan muchos a la vez, por qué juegan en misiones, por qué juegan en modo creativo, cómo es que lo juegan, cuál es el objetivo final. Y sobre eso puedes ir aperturando las conversaciones. Cuando finalmente tu adolescente se acerca para hablar contigo e inicia o quiere iniciar algún tipo de conversación, por irrelevante que te parezca, necesitas escuchar. Necesitamos como papá y como mamá practicar mucho el tema de la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Cuando tú realmente pones atención, pones un interés genuino en el otro y entonces a través de las palabras que te va diciendo, tú puedes ir identificando con qué tipo de emociones o sentimientos esas palabras tienen relación. De forma tal que entonces al final de la conversación tú puedas primero generar una paráfrasis o parafrasear lo que te dijo tu adolescente. Eso es muy importante porque los adolescentes también tienden mucho a decir, es que tú no me entiendes. Yo te acabo de contar algo y tú no me entiendes. O la otra es, tú no me escuchas. Esto pasa mucho, ¿por qué? Porque a veces ellos o ellas nos están platicando algo y entonces interrumpimos. Y antes de que nos terminen de platicar alguna situación, interrumpimos, inferimos, hacemos juicios, damos una solución
Y entonces, ¿qué pasa con el adolescente? Claro que te va a decir, no me escuchas, no me entiendes. Entonces es muy importante que le permitas terminar todo lo que quiere decir, que practiques la escucha activa, que entiendas esas palabras con qué sentimientos están relacionadas y entonces al final hagas como un resumen. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando viene tu adolescente y te cuenta, oye, es que fíjate que hoy el profesor de matemáticas me pidió que vayas mañana a hablar con él al colegio porque dice que me burlé de él. Y entonces uno como papá y como mamá empezamos, ¿pero por qué te burlaste? O sea, ni siquiera preguntamos, oye, ¿te burlaste? ¿No? Sino ya nos vamos al juicio. ¿Pero por qué te burlaste? ¿Pero qué estabas haciendo? ¿Pero por qué no le respetas? Entonces, tienes que parar y tienes entonces que empezar a suavizar el diálogo, a hacer preguntas, a indagar, a conectar, a escuchar y a acompañar. Esa es la mejor manera de generar la conversación con el adolescente. Entonces, si me dice que tengo que ir mañana porque se burló, bueno, creo que la primera pregunta sería, ¿te burlaste? No, es que yo no me burlé. Lo que sucedió es que estaba conversando con mi compañero de al lado y entonces me dijo un chiste, nos reímos y entonces el profesor pensó que yo me estaba riendo de él. Ok, muy bien, ¿no? Y entonces es como llevar a, ok, ¿y cuál era el chiste? ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué crees que el maestro lo haya interpretado de esa forma? ¿Cuáles fueron las actitudes que tú tomaste en ese momento y que hicieron o provocaron que el profesor creyera que te estabas burlando? Y entonces muy probablemente todo ese diálogo podrá llevar a que el adolescente finalmente diga, bueno, pues la verdad es que sí, la verdad es que todo hizo parecer que yo me estaba burlando. Ok, entonces al respecto de eso, ¿qué tendrías que hacer? ¿Qué crees que podrías hacer? Yo te voy a acompañar, sí, yo puedo ir a hablar con el profesor, sí, está muy bien, pero entonces ¿tú qué tendrías que hacer? Cuando vienen y nos dicen, es que estoy muy enojado, mamá, o estoy muy enojada porque el profesor me puso de calificación 6 y yo me esforcé mucho para resolver de manera correcta el examen y entonces no me parece justo que me haya puesto 6 solamente porque no le entregué una de las tareas. Me bajó 4 puntos porque no le entregué una de las tareas. Nuevamente, habría que utilizar la paráfrasis y entonces decir, estoy entendiendo, lo que estoy entendiendo es que estás molesto porque te esforzaste, porque estudiaste mucho para el examen, pero no obtuviste la calificación final que esperabas porque te faltó la entrega de un trabajo. Y entonces ya tu hijo o hija te dirá, sí, sí, es eso lo que te quiero decir, o no, no es eso lo que te quiero decir. Pero es importante utilizar la paráfrasis porque justamente eso va a hacer que tu adolescente quiera continuar hablando contigo en la medida de que se sienta escuchado y en la medida que se sienta entendido o entendida y en la medida que pueda ser empático, entonces es que querrá como mantener ese canal de comunicación abierto. Cuando el adolescente te dice, es que no me entiendes, no me estás entendiendo, ok, la pregunta que tendría que surgir de manera inmediata como papá o como mamá tendría que ser, explícame. Puede ser que sí, que no te esté entendiendo. ¿Por qué no me lo explicas? Y entonces es una manera de decir, estoy aquí para ti y quiero entender. ¿Sí? Me estoy esforzando por entender. Es otra de las frases que podemos utilizar cuando nos dicen es que no me entiendes, es que no me escuchas. Me estoy esforzando por entenderte. Por favor, explícamelo otra vez. No siempre con los adolescentes es necesario que les demos una respuesta. A veces solamente quieren sentirse escuchados o escuchadas.
Entonces, antes de emitir una respuesta, antes de dar el consejo, antes de hablarles como de moral o quererles enseñar algo, es importante también que les preguntemos, una vez que los hayamos escuchado, si ellos están interesados o interesadas en conocer nuestra opinión sobre la situación que nos han compartido. Entonces, otra de las preguntas como muy poderosas para crear un clima de confianza y hacer que ellos y ellas se quieran acercar con nosotros sería justamente esa. Dime, ¿estás interesado o interesada en conocer mi opinión? ¿Quieres que yo te comparta lo que pienso sobre esto que me estás mencionando? Y entonces ya ellos nos van a decir sí. Y a veces podrán decirnos no, porque lo único que querían era venir y sentirse escuchados o escuchadas sobre algún tema o situación que nos hayan compartido. Específicamente en estos tiempos de contingencia, insisto, en donde estamos dentro de casa tanto tiempo, es importante que los adolescentes, al igual que los niños, tengan una rutina. No debemos ni a los niños ni a los adolescentes sobrecargarlos de actividades, pero sí necesitamos asignarles roles. Lo primero que necesitamos que un adolescente comprenda es que debe de continuar con sus tareas de autocuidado, es decir, mantener su higiene, bañarse todos los días, quitarse la pijama, ponerse ropa como si fueran a ir a la calle, ¿no? Aunque el único lugar al que vayan a ir es a la sala o a la cocina, pero es importante mantener las actividades de autocuidado. Es muy importante como para que los adolescentes no caigan en temas de tristeza, aislamiento y depresión. El autocuidado es muy importante. Y también podemos definir roles de cómo pueden participar en el cuidado de otros, sobre todo cuando hay niños más pequeños en casa. Entonces, como asignarles una actividad que ellos o ellas puedan realizar con los niños más pequeños de casa, si tienen hermanitos o hermanitas, es fantástico. No estoy queriendo decir con esto que pongan a los adolescentes a cuidar a sus hermanitos, sino simplemente que puedan establecer en qué actividades particulares podrían ayudarle a los más pequeños. Por ejemplo, si tú ya terminaste tus clases virtuales, pues a lo mejor sería importante que le enseñes a tu hermano o a tu hermana a realizar sumas con restas con transformación, divisiones, algún tema que ese adolescente ya vio, ya revisó y que hoy puede retomar como para darle tips, ¿no? Al hermanito o a la hermanita más pequeña. Entonces, eso es importante. O algo tan simple como decir, ¿sabes qué? A ti te va a tocar todos los días bajar a poner la mesa antes de la hora de la comida. O ¿sabes qué? Tú vas a estar ahora encargado de cuidar a la mascota de la casa, por ejemplo. Entonces, estas actividades o estos roles hacen que podamos ir incluyendo más actividades en la dinámica o en la rutina del adolescente y entonces que se mantengan como mucho más activos dentro del núcleo familiar. Necesitamos estar muy atentos a qué tipo de noticias e información mediática están expuestos nuestros adolescentes y necesitamos ayudarles a entender qué información consumir, qué información es sano consumir y cuánta de esa información es sano consumir y qué necesitan descartar, qué necesitan desechar. Porque recuerden que ellos y ellas se la pasan la mayor parte del tiempo en las redes sociales, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Snapchat, en el Twitter, entre otras. En esas redes sociales, pues hay una gran cantidad de contenido, no únicamente de noticias respecto a lo que está pasando en la actualidad, sino de muchos otros temas. Entonces necesitamos también como sentarnos con nuestros adolescentes y decir, a ver, o sea, si vas a ver noticias,
solamente puedes consumir noticias de esta página o de este canal, que nosotros sepamos que es un canal que, bueno, que maneja las cosas no de un modo amarillista, que además publica noticias veraces, etcétera, etcétera. Podemos sugerir, podemos decirle al adolescente qué tipo de información es sano consumir y qué tipo de información definitivamente no lo es. Poder tener espacios de convivencia en lo familiar es importante ahora que estamos todos dentro de casa. Pero como papá y mamá, necesitamos también hacer una diferencia sustancial entre nuestros hijos adolescentes y nuestros hijos más pequeños, porque no es la misma dinámica que se da con los niños pequeños que con los adolescentes. Entonces puede ser que una tarde o que hemos establecido que todos los martes por la tarde vamos a jugar en familia un juego de mesa, y eso es una actividad fantástica, pero también necesitas destinar a lo largo de la semana tiempos específicos para pasarlos única y exclusivamente con tu adolescente, para hacer una actividad en particular que a él o a ella le guste, ¿no? Que puede ser desde jugar un videojuego, leer una revista, está una herramienta que se llama, me parece que Netflix Party, y entonces ahí varios pueden estar conectados y comentar la película. Bueno, puedes involucrarte también, tal vez en ese tipo de actividad. Lo sano y lo que generalmente se recomienda es que por ejemplo, una vez por semana tú te puedas ir con tu adolescente, pues a tomar un café, a comer una pizza, al cine, etcétera, ¿no? Una actividad que dediques el tiempo única y exclusivamente para él o ella. Sin embargo, en estos momentos, pues como no podemos salir a realizar ese tipo de actividades, tendríamos que estar encontrando actividades que podamos hacer dentro de casa y que ese tiempo sea único y exclusivo para nuestro hijo o hija adolescente. Esto es lo que tengo por compartirles esta mañana. Les agradezco muchísimo su presencia, que se hayan conectado. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Si es así, estoy aquí, estoy atenta para resolverlo. Y si no, pues no me queda nada más que desearles un excelente fin de semana. Les pido también que por favor hagan caso a todas las indicaciones y recomendaciones sanitarias. Y pues nada, que la pasen lindo el fin de semana con sus pequeños. Hasta pronto. Clau, muchísimas gracias por la sesión el día de hoy. Digo, al final son herramientas que debemos tener todos contemplados, siendo que convivimos con adolescentes y con esta dinámica en la que estamos toda la familia en casa, pues puede ser complicado. Sin embargo, pues hay que sacar el lado bueno, provechoso de esta situación y disfrutar en conjunto con la familia, con sus seres queridos durante esta cuarentena. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Sigan al pendiente de nuestros eventos a través de Facebook. En nuestros dos canales pueden seguir todos nuestros próximos webinars y inscríbanse, no falten. Muchas gracias por estar aquí y cuídense mucho.